Bien, continuamos el estudio de la carta a los romanos, tocando ahora el segundo tema. El pasaje escogido está en la carta a los romanos, capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, verso 16. Vamos a tratar de condensar en esta mañana toda la grandiosa doctrina que el apóstol Pablo está exponiendo aquí. El apóstol Pablo habla sin ambajes, él no se anda con circunloquios cuando quiere hablar. Tiene pensamientos netos y absolutos, y lo que dice, lo dice para toda la humanidad y para toda la eternidad. Capítulo 1, verso 18 de la carta a los romanos. Pablo habla acerca de la ira de Dios y dice, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es amor, pero Dios también es ira y fuego consumidor. Dios no va a soportar mucho tiempo el pecado humano, la burla que muchos hombres hacen de él. Dios no es un bloque de hielo. Dios no es una montaña de granito que no tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y a Dios le afecta tanto el amor y la fidelidad de cada uno de nosotros, como le afecta la infidelidad y el pecado de cada uno de los hombres. Así que cuando Pablo dice que se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, está diciendo una verdad de valor eterno. Enseguida Pablo dice que todo lo que se conoce de Dios está revelado en la naturaleza. Versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los hombres de negar a Dios. Dios tiene varios libros en que revela al hombre su existencia y su naturaleza. En primer lugar, la misma creación, la tierra, el cielo, las estrellas, las galaxias, la inmensidad del universo, la belleza de una flor, el ala de una mariposa, las antenas de un insecto. Todo eso revela la existencia de un creador. El canto de un niño, el llanto de un bebé, el último suspiro que da un anciano al entregar su alma, todo eso revela que hay un creador y un director de la raza humana, de la tierra, de la creación entera. Pablo lo dice. Todo lo que Dios se conoce se lee en el libro de la naturaleza. Dios tiene otro libro también y es la Biblia. Por eso leemos la Biblia, por eso ponderamos la Biblia, por eso difundimos la Biblia, por eso basamos nuestras creencias y nuestra conducta y nuestra manera de vivir por la Biblia. Porque en la Biblia, que es el segundo libro de Dios, Dios se revela a nosotros, revela su voluntad, revela su plan de salvación, revela su amor, revela su justicia, revela también su ira. El tercer libro es Jesucristo, y es la revelación más perfecta de Dios que podemos ver. Jesucristo es revelación de Dios. Su persona, su carácter, su vida, sus palabras, sus enseñanzas, todo Jesucristo en total revela a Dios y es la mejor revelación de Dios que hay. ¿Quiere usted saber quién es Dios y cómo es Dios? Crea en Jesucristo, escucha a Jesucristo, obedezca a Jesucristo y lo sabrá. Jesucristo es perfecta revelación de Dios. Y el cuarto libro en el cual Dios se revela es nuestra propia alma, nuestra conciencia. Cada uno de nosotros tiene una conciencia. Y quieras que no, cada uno de nosotros sabemos que hay un Dios.
y que hay un juez, y que hay un día de premios y que hay un día de castigos en el futuro de cada uno de nosotros. 4 libros tiene Dios para revelarse. Ahora Pablo, que estaba bien imbuido de la cultura griega, de la ciencia griega, de la filosofía griega y también de la religiosidad judía, dice algo más. Pongan sus ojos en Romanos capítulo 1, los versículos 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Hablando de los hombres, especialmente los hombres intelectuales y cultos de Grecia y también entre los judíos. Pues habiendo conocido a Dios, dice el verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, los grandes sabios de Grecia, los grandes sabios de Israel, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta dónde llegó la necedad de los inteligentes, la ignorancia de los sabios? Abandonaron el culto espiritual de Dios y empezaron a adorar la vaca, el buey, el cocodrilo, el hipopótamo, los insectos, la serpiente, o adoraron hombres. Adoraron a este personaje, adoraron a aquel otro personaje, levantaron estatuas de hombres hermosos, que Júpiter, que Apolo, que Poseidón, que Neptuno. O entre los judíos se dedicaron a adorarse a sí mismos antes que adorar al eterno Dios, el Creador, el Legislador y también el Salvador de todos los hombres. Y porque los hombres adoraron a las criaturas antes que a Dios, adoraron a una mujer, o adoraron a un hombre, o adoraron a un santo, o adoraron a un profeta, Dios en represalia los entregó a una mente depravada. Y al lado de la religiosidad judía que ellos creían que era tan importante, creció el fariseísmo, que es la hipocresía religiosa. Y al lado de la mentada sabiduría griega crecieron y se desarrollaron las más groseras idolatrías y también los más groseros pecados de la carne. Dios los entregó a una mente depravada. Y no hay una mente depravada, díganme, en el mundo de hoy, entre los intelectuales, entre los inteligentes, entre los sabios, entre los artistas. Es fabulosa la cantidad de artistas de teatro, radio y televisión aquí en los Estados Unidos que han muerto de SIDA en la década del 80, la enfermedad de los homosexuales. Muy inteligentes, muy instruidos, muy educados, con muchos títulos, muchos pergaminos, pero mueren de SIDA. La mortal enfermedad, castigo de Dios sobre el pecado de homosexualismo. Su mente está depravada. ¿No hay una depravación en la mente de los políticos? Miren ustedes el caso de Noriega. Era presidente de un país, fue el hombre fuerte de Panamá durante muchos años, gobernó todo un país, pero era un cachafaz de 7 suelas, hablando mal y pronto. Y yo creo que Estados Unidos está perfectamente justificado de haber entrado a Panamá con armas y haber arrestado a este sinvergüenza y haberlo traído aquí, a los Estados Unidos, para que lo juzguen, las leyes. Porque era un delincuente común, narcotraficante, lavador de dinero, pornógrafo y un montón de cosas más. Sin embargo, era presidente de un país, de la América Latina. Y hay muchísimos más en la América Latina que están haciendo lo mismo. Mentes depravadas. ¿Por qué? Porque negaron a Dios, no adoraron a Dios, ni le dieron gracias a Dios. No darle gracias a Dios, mis amigos, es un pecado, y es un error. Dios al final se enoja con aquellos que nunca le dicen gracias, Dios mío. Y Dios también los entregó a perversidad. Vean el verso 26 y 27. Romanos capítulo 1.
Hemos dicho al principio de estos estudios que la carta a los romanos no es una carta cariñosa y amable a una iglesia. La carta a los romanos, oigámoslo, es un tratado jurídico en que Pablo desarrolla el tema de la justicia de Dios aplicada al hombre. Vean lo que dice Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, léase lesbianismo. Y de igual manera, o de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy por hoy, en Europa y aquí en América, lesbianismo y homosexualismo son palabras corrientes. Más aún, son palabras aceptadas por todos. Peor aún, hasta son tenidos por cosa buena. Un homosexual se presenta hoy delante de todo el mundo y dice: yo soy homosexual. Una lesbiana también. En el día de ayer, la Iglesia Luterana ordenó en San Francisco un homosexual como pastor y 2 lesbianas como pastoras de la Iglesia Luterana. Claro que no todos los luteranos hacen eso, la Iglesia se ha dividido en esta cuestión, pero un gran sector de la Iglesia Luterana acepta a homosexuales para el ministerio, y también lo hace la Iglesia Episcopal, lo hace la Iglesia Metodista, lo hace algunas otras iglesias por allí. Pero Dios dice que el homosexualismo es maldad, es pecado. Pero los hombres dicen: no, no es pecado. En el año 1972, la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos ordenó una investigación y un estudio con miras a producir un libro teológico sobre el homosexualismo. Se dio instrucción a muchos teólogos católicos para que estudiaran el asunto y luego sometieran un borrador de sus investigaciones. A los 2 años, en 1974, presentaron ese borrador a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Lo leyeron de arriba abajo, el tema era homosexualismo y el tratamiento pastoral a los homosexuales. El borrador volvió en revisión a otros 25 teólogos que lo leyeron de nuevo, lo corrigieron, le aumentaron cosas y devolvieron por fin a la Comisión de Obispos Católicos de Estados Unidos, la conferencia. Por fin, en 1977, salió el texto que lo publicaron, pero circuló entre ellos nada más. Hay 4 posiciones sobre el homosexualismo en este documento católico. Número 1, algunos dicen que el homosexualismo es intrínsecamente malo. Tienen razón en eso, sin duda ninguna. Otros dicen puede ser bueno en ciertas circunstancias. Allí ya se están apartando de la verdad absoluta. Otros dicen pudiera ser muy bueno bajo otras circunstancias. Y por fin el 4º punto es: el homosexualismo es intrínsecamente bueno y aceptable. Esa es la posición oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en cuanto al homosexualismo. En fin, que no dicen nada concreto y nada escritural, nada bíblico. Ponen lo que ya Pablo está diciendo, productos de la mente humana que Dios mismo entregó a depravación y aberración. Y miren ustedes qué lista, no ya solamente homosexuales, sino qué lista pone el apóstol Pablo como resultado de no darle gloria y honra a Dios. Lean Romanos 1, 28 en adelante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y oigamos esto, porque a veces muchos de nosotros no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, o lo tenemos en cuenta a Dios el domingo, y no todo el domingo, sino el domingo a la hora del culto, y ni siquiera a la hora del culto, sino cuando el predicador está hablando, si es que están escuchando al predicador, porque algunos ni en eso, por no tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren qué catálogo, qué lista.
Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La característica de la niñez moderna es ser desobediente al padre. Leí hace 3 días un artículo en el diario Los Angeles Times acerca del satanismo entre la juventud norteamericana. Se está extendiendo con pasmosa rapidez los cultos satánicos. Se adora a Satanás, se realizan sacrificios de animales, se desecran o se burlan de los símbolos cristianos. ¿Y cuál es la razón de que niños de 10, 12 años se dan al satanismo? Rebeldía contra los padres y rebeldía contra el hogar. San Pablo lo decía casi 2000 años atrás: desobedientes a los padres por no darle gloria y honra a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean ustedes lo que está pasando en Azerbaiyán en estos días. Tanques rusos atacan a la multitud y pasan por encima de hombres y mujeres. ¿Qué sentimiento hay en el corazón de esos conductores de tanques que pasan nomás encima de cuerpos humanos, que solamente están pidiendo libertad y dignidad? Son implacables, son sin misericordia los hombres de hoy, y todo porque han negado a Dios, todo porque no le han dado gracias a Dios. ¿Cuánta guerrilla hay en El Salvador? ¿Cuánta guerrilla hay en Colombia? ¿Cuánto atentado? ¿Cuánta bomba? ¿Cuánta masacre? Implacables, sin misericordia, dice el apóstol Pablo, sin afecto natural. Al haberse desconectado de Dios, han perdido la fuente del afecto natural humano. Más piedad tienen los animales entre ellos que los hombres entre ellos. Pero dice más Pablo, ahora viniendo al capítulo 2, verso 1, juzgar a otros es condenarse. Juzgar a otro es condenarse uno mismo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ya lo había dicho Jesús, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y cualquier juicio que nosotros echemos sobre otra persona, de rebote va a venir sobre nosotros. Como el rey David, cuando Natán el profeta le preguntó, o le dijo de aquel hombre que había matado a la ovejita de un pobre hombre en lugar de matar una suya, y David se indignó y dijo, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo, tú mismo te has juzgado porque tú has hecho esa cosa con Urías Eteo. Cuidado con lo que juzgamos, porque el juicio puede caer sobre nosotros. Cuando yo era chico, mi mamá me enseñó una verdad. Me decía, nunca escupas al cielo, porque la saliva te va a caer en la cara. ¿Verdad? Es cierto. Ahora un versículo muy solemne. Capítulo 2, verso 5. Otra declaración neta y concisa del apóstol Pablo que no admite discusión ni réplica. Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La persona que no se arrepiente, la persona que no honra a Dios, la persona que no da gracias a Dios, la persona que no adora a Dios, y todo aquel que no adora a Dios fatalmente estará adorando otra cosa, porque el hombre tiene necesidad de adorar.
Y si no se adora al único ser adorable, Jesucristo, se estará adorando una mujer, se estará adorando una pasión, un vicio, el dinero o cualquier cosa de este mundo. Pero el que no se arrepiente, el que no recibe a Cristo y pide limpieza, va acumulando en sí mismo ira para el día de la ira. El ser humano se va envejeciendo, y eso lo sabemos todos, que nos vamos envejeciendo. Y si no morimos de enfermedad o de accidente antes, ¿saben de qué nos morimos? ¿De qué se muere el hombre que no se muere de enfermedad ni de accidente? Lo dice la ciencia. Se muere por acumulación de toxinas. Los riñones ya no trabajan bien, los pulmones ya no trabajan bien, la sangre es impotente para eliminar basura, y el que se muere de viejo se ha muerto porque acumuló durante 70, 80 o 90 años toxinas en su cuerpo. Morimos, científicamente hablando, por un amontonamiento de basura en nuestro organismo. Si es que no nos morimos de alguna enfermedad violenta, rápida, fulminante, o de un accidente. Y el alma también. Si no confesamos el pecado, si no nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, si no lo aceptamos como Señor y Salvador, vamos acumulando y acumulando y acumulando dentro de nosotros ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿De qué se muere el hombre? De acumulación de toxinas. ¿De qué se muere el pecador? De acumulación de pecados. Eso enseña la Biblia en forma irrefutable. Pero, así como hay ira atesorada para el día de la ira, para el corazón duro, también hay promesas, y promesas muy preciosas. Leamos ahora capítulo 2 de Romanos, verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así como uno puede ir acumulando y acumulando toxinas en el alma que al final lo van a matar, también podemos ir acumulando fe, alabanza, gratitud, obediencia, cosas lindas y buenas. Y aquellos que acumulan pecados sin arrepentirse experimentarán la ira de Dios. Pero aquellos que acumulan virtudes, obediencia, fidelidad, alabanza, van a recibir de Dios gloria y alabanza. Porque Dios es justo y no hay acepción de persona para con Él. El griego y el judío, el blanco y el negro, el chino y el americano, el mexicano y el argentino son iguales para Él. Aquel que obra lo bueno recibirá recompensa. Aquel que endurece su corazón recibirá su castigo merecido. ¿Cuándo? Verso 16, capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Pablo? El mismo que predicamos aquí en este púlpito. Perdón gratuito, absoluto y eterno, por la sangre de Jesucristo a todo aquel que se arrepiente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la palabra tuya. Y te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, te demos gloria, honra y alabanza. Y haciendo de Jesucristo nuestro Salvador, Señor y Maestro, caminemos desde este día en adelante en obediencia a tus mandamientos, para que algún día, Señor, el día final, cuando tú juzgues a cada hombre, recibamos el premio y el galardón que tú tienes prometido para todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesús.